Si alguien hubiera venido al futuro y me hubiera dicho, oye, en algún momento vas a dibujar a Miles Morales, a Spider-Man o a Star Wars, y hubiera dicho, no, es imposible, ¿cómo? No se puede hacer, ¿no? Yo decía, no, yo soy un médico que en sus ratos de ocio hace, no, tú eras el dibujante profesional y todavía no eras médico, eras estudiante. Luis y Javier son peruanos e historietistas. Casi medio siglo de existencia los separa, pero los une el arte de contar historias con dibujos en viñetas. Uno ya es veterano de grandes hazañas. El otro deja en alto el nombre del Perú en el mercado más competitivo del cómic internacional. Me pagan por dibujar, que es algo que pocos podemos decir, que nos pagan por hacer lo que nos gusta. Y actualmente soy el dibujante de la serie, una serie Star Wars para la editorial Dark Horse. Y así que nada, es un honor, ¿no? Tiene 42 años y una vida dedicada al cómic y la historieta. Cuando niño siempre tuvo cerca a Mafalda y sus aventuras, a Condorito y a un personaje que, sin saberlo entonces, resultaría muy importante en su vida. Mi madre era una mujer muy culta y entonces siempre había en la casa hubo Mafalda, Asterix, Condorito y ella me llevaba a comprar cómics del Hombre Araña, ¿no? Sus primeros trazos los dio en el colegio, aunque fue en la Escuela de Bellas Artes donde recibió la formación artística que lo ayudó a desarrollar la técnica y profesionalizarse. Seguir de cerca a maestros del cómic internacional, nos cuenta, fue fundamental. Sí, yo hice un personaje que se llamaba el Guachimán cuando estaba en Bellas Artes, ¿no? Y un poco tenía un profesor de antropología súper bueno y nos contaba un poco, nos enseñaba a leer la ciudad, sobre todo el centro de Lima. Entonces yo quería un personaje que encajara ahí y hice un personaje que no quería, me gustaba Spider-Man, pero no podía dibujar a Spider-Man y ahí creé el Guachimán. En Perú, Lucho hizo todo tipo de chambas, ilustraciones de libros educativos, diseño de empaques, storyboards, entre otros, pero nunca dejó de lado el viejo sueño de alcanzar el mercado internacional. Envié pruebas durante 10 años, no todos los meses, pero durante 10 años. Y después de 10 años pues mandé una prueba final y ahí recibí un mail que me preguntaban si quería dibujar a Miles Morales en una antología que iba a publicarse de Spider-Man o otros personajes latinos y claro, ahí ya me emocioné muchísimo. Sí, claro, porque te preguntan además, o sea, te dicen, ¿quieres dibujar a Miles Morales aquí? Y dije, claro, no, sí, claro, estaba llorando de la emoción. Antes ya había ilustrado cómics independientes para la industria norteamericana. Esto, precisamente, lo acercó a su más reciente gran proyecto. Envié una muestra a un editor de la editorial Dark Horse sin saber en verdad que él estaba ahí en Star Wars. Cuando me responde el mail me dice, mira, soy el editor en jefe ahora de Star Wars, de Stranger Things, tengo Calabozos y Dragones. Oye, pero quiero que hagas unas pruebas para Star Wars, ¿te parece? No, otra vez, no te pregunto, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Entonces empiezas a ponerte nervioso porque ahí... Sí, quiero, pero qué miedo, ¿no? Entonces, porque ¿cómo lo dibujo? O sea, a ver, lo dibujo como yo lo dibujo, pero dices luego, ¿y si no está bien? Entonces hice las pruebas y me dicen, le he enviado a Lucasfilms, que es la empresa que es guardiana de todo el material de George Lucas, y han aprobado tu estilo y vas a ser el dibujante de la miniserie de Star Wars que se llama Ties of Terror, pero trata de un Jedi que se llama Kit Fisto, que ha salido poquito en las películas, pero es muy querido para los fans. Tiene como tentáculos verdes y ojos grandes, así. Y yo dije, o sea, sí, es la primera historia que se va a hacer de él, así como canon de Star Wars, y la vas a dibujar tú. Y eso fue, ¡wala! Como esta fue la tira que gané, el concurso del comercio, fue mi primera aventura.
Una emoción quizá así de grande fue la que tuvo hace casi 55 años Javier Flores, médico neurólogo y dibujante creador de Selva Misteriosa, historieta de culto que ganó el premio del diario El Comercio allá en 1971. Selva Misteriosa trata de un cauchero que empieza a investigar o vivir con maderas, trabaja en un aserradero y entonces tiene aventuras a través de gente remanente, ¿no? Había crímenes y nunca lo solucionaba. Lo solucionaba porque se caía al río, se ahogaba el delincuente, le comían las hormigas tangaranas. Oye, tus historietas no entra la policía. Sí, le dije, no entra. ¿Y quién hace la justicia? La justicia es natural. Sí, con sus 92 años, el doctor Javier es un artista de la vieja guardia. Si ahora los dibujos se hacen en tabletas gráficas digitales, él, hace casi 70 años, los hacía con lápiz, pluma, tinta y cartón, cuadro por cuadro, viñeta por viñeta. Sí, yo sigo creyendo que ya pasó la época del dibujante artesanal, pues ahora yo pongo la tablet y traslado una imagen, tengo una imagen conversaba yo con Morocho. Como Lucho, la afición de Javier también empezó desde muy niño. Sus primeros dibujos los hizo en el Colegio San Agustín. Luego recibió formación artística en academias de la época. Las historias de superhéroes nunca fueron lo suyo, pero sí la de cowboys, siendo convocado por el padre Durán allá por 1954, entonces director de la revista Avanzada. Cursaba sus primeros años como estudiante de medicina. Oye, he visto tus dibujos y se ha terminado la franquicia que teníamos con Billy Kids. Y a mí me gustan las cobolladas. Cobollada pues es el término, el hermoso término nacional para los western. Sí le dije, a ver, y entonces dibujé eso. Acá está el vaquero con sus botas, su sombrero, todo estilo western y miren acá, firmado por Javier Flores, Sí. 55. Sí, hace 70 años, ¿no? Hace 70 años se hizo 70 años dibujante. Carla Sagástegui es doctora en arte y literatura. Ella nos cuenta que por entonces se vivía algo así como los años dorados de la historieta en el Perú, con la publicación de las primeras viñetas de San Pietri, un 12 de septiembre de 1952, en el tabloide de Pedro Beltrán. Última Hora se la da a dos jovencitos de 20 años, así dos chibolitos, para que ellos se encargaran de una cosa que nunca se había hecho en Perú, que las carátulas tuvieran estas frases, digamos, con jerga, que nunca nadie había hecho eso en el Perú, y que tengan historietas 100% peruanas. Ahí sale esa página que dice personajes 100% nacionales, ¿no? Esos historietistas, sobre todo dos de ahí, Rubén Osorio y Hernán Bartra, van a hacer Osito y Monkey y van a crear el primer estudio de cómics. Y ellos son los que van a hacer la revista Avanzada, que es para fondos de la Iglesia Católica y que se reparte por todo el Perú. Para entonces el doctor Javier ya era médico, así que por unos años decidió dedicarse enteramente a su otra carrera. Sin embargo, poco después empezó el proyecto con el cual se consagró y retiró. Este es el libro, la publicación del compilatorio de todas las tiras que fueron publicadas por 4 años en el diario El Comercio. Sí, exacto, así es. La Selva Misteriosa, y dice en la portada: el mayor clásico peruano de la historieta de aventuras recopilado por primera vez. Cuando empezó Selva Misteriosa, Claro. yo entregué la página del concurso en julio.
y empezó a publicarse en noviembre. Y entonces tuve que empezar a conectar una especie de nuevos personajes que ingresaron a la historieta, ¿no? ¿Así de grandes eran? Sí. ¿Y esto lo achicaban para publicarlo en las páginas del diario? Sí, lo achicaban en fotomecánica. Estas tiras además fueron las predecesoras de una de las revistas de historietas más icónicas del Perú. Pero a fines de los 70s, a fines del gobierno militar de Morales Bermúdez, surge la gran revista, pues, Monos y Monadas, la nueva versión, ¿no? Cómo explorar, como por ejemplo, como el trabajo de Juan Acevedo, ¿no? Que ya es un tipo de ilustración, ¿no? Donde se está jugando, ya se notan las artes plásticas. Nuevamente también ha salido toda una rama de historieta también vinculada a los superhéroes, ¿no? Donde está Cachina Comics, donde está Med Comics, ¿no? Que saca la Chola Power, Cachina Comics que saca Guachimán de Luis Morocho, ¿no? Entonces ya empieza la historieta, ahora sí, ya a profesionalizarse, y me parece que hay así amplios sectores, ¿no? Pero ¿qué se necesita para que este arte de contar historias con trazos siga desarrollándose? Lucho apunta. Aquí hay mucho talento, lo que falta es industria. Pero para que haya industria tiene que ver con mucho más que escritores y dibujantes. Debería una industria poder sostener a un editor o más editores, diseñadores gráficos, gente que promociona el material, gente que lo vende, gente que lo distribuye. Es una maquinaria muy grande. Y aquí es complicado. O sea, hay intentos personales, hay grupos de chicos que están publicando muy buenos materiales, a colores y todo eso, pero para que te dé para vivir, digamos, todavía estamos lejos de lograr eso. Mientras hayan peruanos soñando y creando con lápiz en mano, nuestra historia seguirá contándose.